Bien chicos, ¿cómo están? Todos tengan ustedes muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en la que estén viendo este video. Este video es gracias a la Sociedad Científica de Nutrición, SCIEN, eh, para todos los profesionales e investigadores de ciencia de la salud que deseen aprender del curso, ¿no? Hoy vamos a tocar el tema de control genético de la síntesis proteica de las funciones de la célula y la reproducción celular. ¿Qué vamos a tocar ahora? Vamos a tocar los genes del núcleo de la célula que controlan la síntesis proteica, el código de ADN del núcleo celular que se transfiere en un proceso llamado proceso de transcripción, síntesis de otras sustancias de la célula, el sistema genético del ADN controla la reproducción celular, la diferenciación celular, apoptosis y cáncer. ¿Cuál es el objetivo? Conocer conceptos básicos del control genético y su implicancia en la homeostasis. Bien, nos adentramos. Control genético de la célula, síntesis proteica, de las funciones de la célula y la reproducción celular. Todos sabemos que dentro de nuestras células existe un código genético en una cadena llamado ADN, ¿no? Adenosín desoxirribonucleico. Prácticamente su función macroscópicamente es el que nosotros tengamos el mismo color de ojos que papá, cabello de mamá, altura de papá, altura de mamá o de la abuelita, pero mucho más que eso, o mejor dicho, sí, es verdad. Pero ¿por qué? ¿Por qué esas relaciones? Porque las personas contenemos estos genes que controlan la cotidianidad o la vida normal de todas las células del organismo, expresando diferentes proteínas que pueden provocar justamente de que el cabello de la mamá sea de color rojo y el mío también sea rojo. Todo gracias a la expresión genética. ¿Y por qué? Porque se hereda esa expresión genética gracias a la reproducción. Se hereda la mitad de los genes del padre, la mitad de los genes de la madre, ¿no? De la información genética del padre, de la información genética de la madre, en un nuevo ser. Entonces la mitad es de mamá, la mitad es de papá, supuestamente. eh, los genes controlan las funciones de la célula determinando qué sustancias se van a sintetizar dentro de esta. Es decir, qué estructuras, enzimas y productos químicos participan. Por ejemplo, yo he mencionado de que tengo el ADN dentro de todas nuestras células, pero no veo que la piel produzca insulina. O ustedes sí, ¿cierto? Cada gen está compuesto por ácido desoxirribonucleico, que va a controlar automáticamente la formación de otro ácido nucleico conocido como ARN, que después se dispersa por toda la célula para controlar, o bueno, no se dispersa, sino si sale del núcleo y va a los ribosomas para que lo decodifiquen o que lo traduzcan como si fuese una traducción del inglés al español, para de esa forma, en esa traducción, dar proteínas, o sea, de que se formen las famosas proteínas. Aquí encontramos al lado derecho la célula, una célula eucarionte, porque tiene un núcleo bien definido. Tiene además estas X, que no son unas X, sino que se le conoce como el nombre de cromosomas, que están compuestos por una condensación de el ADN, así sencillamente condensación del ADN, de tal forma que yo puedo decir de que esta célula va a duplicarse, o sea, se va a dividir, ¿ok? ¿Por qué? Porque el ADN normalmente no está en forma de cromosomas, sino está en una cosa media rara dispersa por todo el núcleo celular. Pero cuando está en forma de cromosomas normalmente es porque se va a reproducir, ¿ok? Entonces, a partir de este ADN que podemos ver acá, este de acá es un gen, miren. Todo esto es un gen. Todo esto es un gen. Supongamos que este es el gen de la insulina. Este es el gen de la insulina. Puede ser de cualquier otra sustancia que se produzca gracias a la genética, ¿no? Como por ejemplo las, las hormonas, por ejemplo. Bueno, cabe mencionar que la insulina es una hormona. Este es el gen de la insulina. Puede ser cualquier otra hormona o cualquier otra sustancia peptídica o proteínica. Todos tenemos en todas nuestras células este gen de la insulina, pero ¿por qué en las células cutáneas, no se produce insulina? ¿Por qué? Porque cada célula tiene una forma diferente de expresar los genes. Eso quiere decir de que no se formará insulina, pero se formará otras sustancias por otro gen que está por más acá.
Y en el páncreas sí se forma insulina, pero no se formará otro gen, no se expresará otro gen que está acá, que solo se expresa en las células cutáneas. Esa es la importancia del ADN, ¿ok? Y ya estamos adentrando ahora a la diferenciación celular. Bien, prácticamente aquí encontramos un modelo, ¿no? Aquí encontramos el ADN, se va a transcribir al ARN y se va a, y va a madurar este ARN, convirtiéndose en ARN mensajero, sale del núcleo, se va hacia los ribosomas, está pasando por aquí el ARN y se va formando ¿qué? Proteínas. Otra palabra, gen, se transcribe, se forma el ARN, se traduce como si fuese una traducción del idioma. ¿Qué significa de que acá yo te doy una letra, tú me la traduces al español? ¿Qué viene a ser el español? La formación de la proteína. ¿Para qué? Para que se utilice esa proteína como estructura celular o como enzimas celulares. ¿Para qué? Para que regule la función celular. Es muy sencillo hablar de la transcripción, por eso este capítulo va a ser también simple. Como ya le he mencionado, existen aproximadamente 30.000 genes diferentes en cada célula. Bueno, esta cantidad me enoja un poco porque varía en la bibliografía, ¿no? Algunas bibliografías como Robertis de biología celular nos dice que tenemos 23.000 o 25.000 si no me equivoco. Microbiología de Murray tenemos 25.000. Un libro de genética que lo estaba leyendo anteriormente me decía que tenemos 23.000. Bueno, no, varía, pero ya, quedémonos que existen 30.000 genes, que es solamente para, para simplemente darlo como si fuese un número, ¿ok? Como si fuese un número aproximado. Ok, tenemos 30.000 genes diferentes en cada célula. Eso no significa que los 30.000 genes se van a expresar en todas las células por igual. No, eso es erróneo. Tenemos sí el mismo ADN, pero en cada célula se expresan unos determinados genes. Como ya les he mencionado, no podemos reproducir. Sí, existe el gen de la insulina en nuestra piel, pero no se produce insulina porque no se expresa, no tiene la función las células de la piel de segregar insulina, ¿entienden? Pero las células betapancreáticas sí tienen esa función. El número total de diferentes proteínas producidas por distintos tipos de células humanas se estima que son al menos 100.000. Algunas de las proteínas celulares son proteínas estructurales, pero en su mayoría son enzimas. O sea que la célula va a producir proteínas estructurales, sí, pero en su mayoría son enzimas. O son ¿cómo se llama? Hormonas, son hormonas, como ya le he mencionado, cualquier tipo de hormona, ¿no? Cabe mencionar que no solo hay hormonas proteicas, sino hay hormonas lipídicas. Por lo tanto, ahora nos estamos enfocando netamente en las hormonas proteicas, ¿ok? En el núcleo celular hay un gran número de genes unidos por sus extremos, formando las moléculas de doble hélice largas del llamado ADN, que son una molécula así, ¿no? Doble hélice. Que tienen un peso molecular de miles de millones de kilodalton o de daltons. Porque por ejemplo, la hemoglobina tiene, si no me equivoco, 6.400 kilodalton. Y si hablamos de millones, tiene 6 millones de daltons. O sea, por eso esa palabrita me hace pensar que ya no estamos hablando de dalton. Dalton, sino de kilodalton. Y si no saben qué es el kilodalton, les voy a dar una breve explicación. El dalton es el peso molecular de una molécula de hidrógeno. ¿Ok? ¿Cuánto pesa un hidrógeno? Valor 1. ¿Y cuánto pesa un kilodalton? 1000 hidrógenos. Por ejemplo, ¿cuál es el peso molecular de agua? 18. ¿Cuántos kilodalton pesa el agua? 18 daltons, perdón. 18 daltons. Pero como ya lo he mencionado, como la hemoglobina es una proteína pesante, muy pesante, tiene 6.400 kilodalton, aproximadamente. Kilodalton. Aquí ya no estamos hablando de Dalton, porque si no sería 6.400.000 Daltons. O sea, prácticamente esa es una breve explicación. Espero que les haya quedado esta pequeña explicación, ¿ok? Para que no vayan o mejor dicho, sigan investigando a través del concepto que les estoy dando. Tal vez yo me estoy equivocando y les quiero hacer confundir a propósito. No, mentira. Este es un concepto verdadero, el que les estoy dando, ¿ok? La molécula está formada por varios compuestos químicos sencillos unidos siguiendo un patrón regular cuyos detalles pasamos a poner a continuación. Entonces,
al decirnos esto, encontramos esta figura. Aquí adentramos a los ladrillos del ADN, que son conocidos como bloques básicos del ADN, con lo que se va a formar el ADN. ¿De qué se forma el ADN? Uno, del ácido fosfórico. A ver, a ver, a ver, a ver. Pum, pum, pum. Uno, del ácido fosfórico. Dos, del del ácido fosfórico. Dos, del azúcar desoxirribosa. Y tres, de las bases nitrogenadas. Estas bases nitrogenadas pueden ser de dos tipos, purínicas y pirimidínicas, ¿ok? Las purinas o purínicas, ¿cuáles son? La adenina y la guanina, AG, nunca se olviden de ello, AG. Y las pirimidínicas, ¿cuáles son? La TC, ¿ok? Eh, a ver, a ver, a ver. El ácido fosfórico y la desoxirribosa forman dos hebras helicoidales, que se le va a denominar el nombre de ADN. Vamos a irnos directamente a este dibujo para comprenderlo un poco mejor. Aquí encontramos una D mayúscula y una P, ¿cierto? Estas son el sostén de la escalera, los brazos largos de la escalera. ¿Quiénes los componen? La P viene de fosfato o ácido fosfórico, y la D de desoxirribosa, que es el azúcar, ¿ok? Eh, Bien, estos van a... Como en la escalera es así, ¿cierto? Pum, 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 pum. Ya. ¿Quiénes lo componen los brazos largos? La desoxirribosa y el fosfato, que se van a unir como lo pueden observar acá. ¿Y quiénes componen cada peldaño? La unión de una purina con una pirimidina. Y debido a diferentes experimentos, se ha determinado de que existe una relación. No se puede unir una purina cualquiera con una pirimidina cualquiera. Por ejemplo, la citosina no se puede unir a la timina, por ejemplo. ¿Ok? Porque son pirimidínicas. Pero también la citosina no se puede unir a la adenina. Entonces ya estamos encontrando claves ahí que les voy a colocar aquí abajito. Cuatro bases nitrogenadas, pero ¿cómo se unen? Miren el patrón. CG, no, perdón. GC, GC, CG, AT. CG, oh, se repite. AT, de nuevo se repite. CG, se repite. TA, TA. Uy, se está repitiendo. Entonces, ¿cómo es la unión? Una purina, como lo que es la guanina, más ay Dios santo, soy pésimo escribiendo, y una pirimidina, que viene a ser la citosina. Y al otro lado, la adenina, ¿con quién? Con la timina. Esas son las relaciones. No puede la adenina mezclarse con la guanina, por ejemplo. No se puede. ¿Ok? O la adenina con la citosina. No. CG-AT. CG-AT. No se vayan a olvidar eso y repítanlo por si les viene en algún examen. Como ya les he mencionado, estos son los bloques básicos. Aquí está la figura más agrandada. ¿Qué nos dice arriba? Los nucleótidos se organizan para formar dos hebras de ADN unidas laxamente entre sí. Sin embargo, es muy importante mencionar que cada base purínica de adenina de una hebra siempre se une con una base pirimidínica de timina de la otra. Cada base purínica de guanina siempre se une con una base pirimidínica de la otra. ¿Qué quiere decir? Bueno, en resumen, ¿cómo se unen? C, G y A, T. Así de simple. ¿Para qué la teoría? Y bueno, no, eso se sitúa directamente en los peldaños del ADN. Se sitúa en los peldaños del ADN con su respectiva física, ¿no? Porque la citosina y la guanina tienen una razón de estar ahí. ¿Por qué? Porque existe unos enlaces de hidrógeno, unos puentes de hidrógeno que va a unir a las dos hebras. Por ello es de que también se separan con facilidad. Y a veces, muchas veces lo hacen cuando se realizan funciones a la célula. Para situar el ADN en su perspectiva física apropiada, simplemente bastaría con tomar dos extremos y girarlos tomando una hélice. En cada vuelta completa de la hélice hay 10 pares de nucleótidos. Bueno, es teoría, ¿no? Control genético. Entonces, Jefferson, ¿pero cómo se controla la síntesis de ARN? Porque ya sabemos que aquí estamos viendo el ADN. ¿Cómo se controla la síntesis de ARN?
Ok, chicos, fijémonos primero en esta imagen. Imagínense de que viene una cosota así de grande, a quien vamos a llamarle polimerasa 2, y va a dividir esto. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda la parte de arriba. Al quedarnos la parte de arriba, olvídense de lo de abajo y vayamos a la siguiente figura. Listo, nos quedamos con la parte de arriba. ¿Qué es lo que va a hacer la polimerasa de ARN? ¿Creen ustedes que la polimerasa de ARN va a copiar a lo de arriba? No, quien va a copiar es a lo de abajo, pero utilizando la cadena de arriba. ¿Por qué? Porque recuerden de que existe un patrón. A cada C, a cada G viene su C. A cada G viene su C. A cada G viene su... a cada C viene su G. A cada A viene su T. Entonces, está copiando lo de abajo. Miren, C, C, G, T. A ver, vamos a ver si se encuentra acá. C, C, G, T. Y obviamente aquí encontramos lo demás, ¿no? Entonces, si seguimos analizando, encontramos a lo demás. Pero miren, acá encontramos una U. Pero acá debería estar la T. La U es el uracilo, que es prácticamente el primo hermano de la T. O sea que no se preocupen por ello. En el ARN lo único que no existe es la timina. Y siempre va a existir uracilo. ¿Ok? ¿Y quién lo va a ir pegando? Lo va a ir pegando esta cosota grande que les dije que se aprendan, que se llama polimerasa ARN, polimerasa 2. ¿Ok? Pero acá se observa de que, ¿se recuerdan de que les dije en la clase pasada de que se aprendan de este enlace? ¿Qué es este enlace? El adenosin trifosfato, ¿no? Ok, entonces el adenosin trifosfato es de que por lo que se va a formar aquí, este peldaño, este, este componente llamado fosfato. Pero ¿por qué? ¿Por qué sí o sí tiene que ser el adenosin trifosfato? Porque aquí encontramos enlaces de alta energía. ¿Y para qué se utiliza la alta energía? Para pegar este fósforo con esto. ¿Ven? Por eso, acá está viniendo, por ejemplo. Se está copiando acá encontramos timina. ¿Qué viene? Adenina. ¿Y qué es lo que va a suceder? De que se junten estos. Pero, ¿cómo se va a juntar? Se va a juntar gracias a la liberación de la energía. Por eso es muy importante el trifosfato de adenosina. ¿Ok? Cabe mencionar que el ATP es trifosfato de adenosina. Y este adenosina viene de este señor. Adenosina. ¿Qué quiere decir? De acá tenemos una molécula de adenosina y tres fósforos. Tres fósforos y una molécula de adenosina. Muy sencillo de mencionarlo. Y bueno, esa es la diferencia, ¿no? Ahorita vamos a tocar algo que lo va a volver a... que lo va a volver a sintetizar todo esto. Código de ARN en el citoplasma celular, proceso de transcripción. Ok, a esto se le llama código genético, ¿no? Este es el ADN. Acá encontramos a la otra cadena de ADN que, bueno, se ha ido para otro lado. Se está copiando prácticamente a esta cadena, pero utilizando como espejo a esta. A este se va a llamar proceso de transcripción. Transcripción. Me van a perdonar mi letra, no manejo esto. Me cuesta bastante. A esto se le va a llamar un proceso de transcripción. Pero entonces, acá está el ARN. Perfecto, aquí está el ARN y se formó todo, ya se elimina y aquí encontramos el ARN. Este es nuestro ARN, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede? El ARN en el citoplasma celular tiene que... ¿Cuál es su función? Ir al ribosoma, ¿para qué? Para formar proteína. ¿Ok? Pasando a través de mitocondria, del ribosoma, para que el ribosoma lo traduzca. Por lo tanto, al siguiente proceso se le va a llamar proceso de traducción. Vamos a centrarnos ahora en el proceso de transcripción. 1. El ARN se sintetiza en el núcleo a partir de una plantilla de ADN. ¿Ok? Aquí está la plantilla y aquí está sintetizándose el ADN. El ARN, perdón. Tiene bloques básicos para la construcción que se diferencia del ADN. Por ejemplo, el ADN es ácido desoxirribonucleico. ¿Qué es el ARN? Ácido ribonucleico. ¿Cuáles son los bloques básicos que tiene el ARN? Uno, se diferencia del ADN porque es solo una cadena.
2, porque contiene el azúcar ribosa, no la desoxirribosa, o sea que tiene un oxígeno más. Y 3, que no tiene timina, sino tiene uracilo. Nada más, solo en eso se diferencia. Pero eso basta para que el ARN sea de otra utilidad y no tenga nada que ver con el ADN. Porque uno se dirá, ¿no? Entonces, si prácticamente es lo mismo, ¿para qué pues necesitamos a la otra cadena de ADN? Porque por más de que sea el mismo y exista puentes de hidrógeno acá, la afinidad de esta cadena por ella es casi nula. Es pequeñísima. ¿Por qué? Porque este tiene uracilo, tiene ribosa, que ya es diferente, ya no es lo mismo. Es como si fuese este de una raza, eh, no de un tipo diferente, que solo quiere a ese tipo. ¿Ok? Entonces, no se va a juntar con el uracilo. Algo que yo lo llamo racismo celular. No, mentira. ¿Me entiende? Prácticamente es ello. No se junta. Simplemente cuando termina este proceso de transcripción, ¿qué es lo que sucede? ¡Pum! Se sale el ADN y al toque viene el ADN y se vuelve a pegar. Y el ADN y el ARN queda solito. Entonces, aquí tenemos mucha teoría. A ver, ¿qué dice? Montaje de la cadena de ARN a partir de los nucleótidos activados usando la cadena de ADN como plantilla, proceso de transcripción. Lo que ya hemos tocado, ¿no? Bueno, quedémonos con este dibujo. Viene la polimerasa, ve, observa, está tocando a los de acá arriba como para sentirlos qué es citosina, timina, adenina, guanina. Y en base a ello va jalando lo que necesita, ¿no? Si es citosina trae lo que es guanina, si es timina trae lo que es adenina, y si es adenina trae lo que es uracilo, y si es guanina trae lo que es citosina, ¿ok? Entonces lo va juntando y juntando y juntando y prácticamente es ello, ¿ok? A medida que se desplaza va añadiéndose en cada paso un nucleótido ARN activado para que posteriormente este se use, esa activación, esa energía se utilice para juntarse con el nucleótido siguiente. Ok, a ver, vamos a leer rápidamente lo que dice acá. Primero, provoca la formación de un enlace de hidrógeno entre la base extrema de la cadena de ADN y la base del nucleótido ARN en el nucleoplasma. Como se observa acá, ¿no? Este es el puente de hidrógeno. Ok. Después, la polimerasa de ARN va rompiendo dos enlaces de radicales fosfato, o sea, los enlaces de alta energía, liberándose cantidades de energía grandes. C, o tercero, cuando la polimerasa de ARN alcanza al extremo de un gen de ADN, se encuentra en una secuencia nueva de nucleótidos de ADN que se le conoce como secuencia terminadora de la cadena. Y por último, a medida que se va formando la cadena de ARN nueva, se rompen sus enlaces débiles de hidrógeno y se une a la plantilla de ADN. Porque existe mucha afinidad por su misma especie, como ya lo he mencionado. Prácticamente, como ya les he dicho, es en resumen lo que ya les he dicho, ¿no? Y bueno, aquí encontramos nuevamente la polimerasa número 2, la cadena de ARN, enlaces trifosfato para que contienen alta energía para que se peguen. Y listo, eso sería absolutamente todo. Pero entonces, Jefferson, existe un solo tipo de ADN, de ARN, me supongo. Si todos salen del núcleo celular. No. Existen diferentes tipos de ARN. Y vamos a centrarnos en el primero. ARN mensajero. Precursor, perdón. ARN mensajero precursor. Con sus siglas pre-ARNM. Este ARN, bueno, miren, la teoría es bastante, pero yo lo voy a sintetizar en algo muy sencillo. El ARN mensajero precursor, ¿qué es? El ARN mensajero precursor es el primer ARN que se forma. Sabemos nosotros que encontramos aquí una ARN, ¿cierto? Una cadena de ARN que acaba de transcribirse del ADN. Ese ARN aún no va a salir al exterior. ¿Por qué? Porque tiene que madurar. Por eso se le llama ARN mensajero precursor. Vayamos aquí. ARN mensajero. Este ARN mensajero es el que ya va a salir de la célula, del núcleo celular, perdón, para que se traduzca y se convierta esa traducción en una proteína. Prácticamente el ARN mensajero es la maduración porque el ARN precursor está ahí,
se le va a cortar unas ciertas partes que son prácticamente las puntas y se va a convertir en ARN mensajero. ¿Ok? Por enzimas que tenemos nosotros en el mismo núcleo. ARN nuclear pequeño. El ARN nuclear pequeño tiene funciones que aún no han sido estudiadas en su totalidad, pero se presume de que funciona en la homeostasis, o mejor dicho, en el control genético. El ARN nuclear pequeño es un ARN que se sintetiza en diferentes partes del núcleo con el único propósito de, con ese mismo, ¿no? El que ya les he mencionado, de controlar la transcripción correcta del ARN. ARN de transferencia. ¿Qué es el ARN de transferencia? En el ribosoma se van a formar las proteínas. ¿Y las proteínas de qué van a estar formadas? De aminoácidos. ¿Y quién va a llevar esos aminoácidos? El ARN de transferencia. El ARN de transferencia es quien va a agarrar a los aminoácidos y los va a llevar y los va a poner en su lugar. Y ahorita van a saber por qué es tan importante ello. El ARN ribosómico. El ARN ribosómico es un ARN que se va a formar justamente para que su función es la estructura del ribosoma. Prácticamente la mitad de un ribosoma es ARN. ¿Ok? En las células donde existe una mayor cantidad de síntesis proteica, se va a formar justamente una mayor cantidad de ARN ribosómico. Este ARN ribosómico va a dar la apariencia de que existe un núcleo dentro del núcleo. ¿Y a qué se le llama ese núcleo? Nucleolo. Por ello es de que en células donde hay una mayor síntesis proteica, también va a haber una mayor síntesis de ribosomas. Y si hay mayor síntesis de ribosomas, por ende tiene que haber mayor síntesis de ARN ribosómico. Y por ende da la sensación de que existiese un núcleo dentro del núcleo. Pero no, a eso se le va a llamar ARN ribosómico. Y microARN. ¿Qué es el microARN? El microARN es no más que un ARN de aproximadamente 21 a 19 nucleótidos, que tiene como función prácticamente el de regular la función, la normal función de la síntesis proteica, pero me quiero centrar en algo muy importante. Actualmente, gracias a la ingeniería genética, se está investigando mucho a este microARN porque su función es crucial. Este microARN, su función es crucial cuando nos referimos a la solución a diferentes patologías. O bueno, eso se cree. ¿Por qué? Porque el microARN se cree que tiene la capacidad de activar diferentes genes o de ser precursor justamente de la activación de diferentes genes. Por ejemplo, en los pacientes con diabetes tipo 1, producto por el daño, ¿no?, que ha sufrido inmunológicamente a sus propias células betapancreáticas. ¿Qué es lo que sucede ahí? De que el micro de que ya no se agregan las células betapancreáticas insulina porque no existen. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este microARN? Podría solucionar ese problema gracias a que él va a hacer la activación podría funcionar en la activación celular o en la activación de diferentes genes. Entonces, actualmente se está investigando bastante con este microARN que puede ser aquel que va a solucionar diferentes patologías en un futuro, ¿no? Y Jefferson, tú me has hablado acerca de que de que se va a traducir. Pero ¿cómo se traduce? Bien, ¿cómo se va a traducir? Se va a traducir a través de los famosos codones. Me acuerdo cuando yo estaba estudiando biología celular y le llamé colores, porque no escuchaba muy bien. Entonces, ¿pero cómo? El ARN, como ya les he mencionado, es una estructura de nucleótidos. A ver, veamos acá. O mejor dicho, acá. ¿Por qué creen de que aquí se ha separado de 3 nucleótidos en 3 nucleótidos? Este es un nucleótido. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y acá también hay 3, y acá también hay 3, y acá también hay 3, hay 3. ¿Por qué creen de que se han separado de esa forma? Porque esos 3 nucleótidos del ARN van a ser un codón. Y ese codón es muy importante porque la combinación de los diferentes nucleótidos van a dar como resultado la formación o mejor dicho, la puesta
de un determinado aminoácido en la estructura de la proteína. ¿Ok? Por ejemplo, aquí encontramos a la GAU, que es la guanina, adenosina y uracilo. Si el ARN contiene ese ciclo, esos tres codones, 1, 2, 3, aquí están, van a ir al ribosoma y el ribosoma va a tocar a los tres y, oye, es guanina, adenina, uracilo. Por lo tanto, ¿qué le corresponde? El ácido aspártico. Entonces va a venir el ARN de transferencia, que es algo parecido a esto, y va a colocar aquí el ácido aspártico. Después, por ejemplo, aquí la serina, a ver, UCU. La serina es UCU y continúa acá. UCU. Esta es la continuación de la cadena de ARN. ¿Ok? UCU. Entonces, el ribosoma se va a dar cuenta de eso y va a venir otro ARN de transferencia trayendo a justamente el otro aminoácido y lo va a llevar acá y lo va a poner encima. Y de esta forma es de que se va a formar las proteínas y lo vamos a observar mejor acá. Bien chicos, aquí tenemos el ADN, aquí encontramos el proceso de transcripción que se va a formar ¿qué? Un ARN mensajero primario o inmaduro, ¿ok? Después después va ello a madurar, va a salir del núcleo celular y va a dirigirse de esta forma. ¿A dónde? Al ribosoma. Este es un ribosoma. Y el ribosoma va a ir construyendo poco a poco. Cada 3 es un codón. Entonces, entra por ejemplo este codón. Y es una proteína. Sigue el otro codón. Otra proteína. Sigue el otro codón. Otra proteína, perdón, estoy hablando de aminoácidos. Otro aminoácido. Sigue creciendo la cantidad de aminoácidos. Hasta la formación de una cantidad de aminoácidos muy grande. Que vamos a denominar péptido o proteína, ¿no? Y aquí encontramos al ARN, al microARN. ¿Cuál es su función? Miren, aquí encontramos el proceso de transcripción. Se está creando el microARN como ya lo mencioné anteriormente. Va a salir el microARN gracias a la maduración también de este microARN porque antes tiene que existir alguien que lo vaya a madurar. En este caso, el complejo de microprocesador va a cortar, como pueden observar, estas colitas. ¿Cierto? Y recién este ya es un microARN primario, pero ya maduro. ¿Ok? Este microARN va a unirse a una proteína llamada proteína Dicer. Esta proteína Dicer a juntarse mediante un complejo RIC hacia el complejo de ARN mensajero. Y chicos, ¿para qué creen que se junta esto? Porque esto de acá no va a pasar por el ribosoma. Por lo tanto, aquí se anula la síntesis proteica. Se va a sintetizar la proteína hasta acá, pero de acá a más ya no. Por lo tanto, su control celular es muy importante, porque es uno de los mecanismos de regulación del control de la expresión celular. Porque a veces el ARN mensajero está llevando información que no debería de llevar. Entonces, ¿quién va a venir a controlarlo? El ARN, el microARN. Y bueno, también encontramos la síntesis de otras sustancias en la célula que prácticamente va en base a esto, ¿no? Por ejemplo, les voy a mencionar de que la célula sintetiza proteínas, ¿ok? Y a raíz de esas proteínas sintetizadas se van a sintetizar otras sustancias. Por ejemplo, miren lo que dice acá. Las miles de enzimas proteicas, esto se sintetiza gracias a ¿quién? A la traducción del ARN. ¿Ok? Se van a formar enzimas proteicas que después estas enzimas favorecen a la síntesis de lípidos, glucógeno y purinas, pirimidinas y cientos de otras sustancias. O sea, todo está en base a ¿qué? A la síntesis proteica. Y después gracias a esa síntesis proteica, pues se van a controlar todos los demás otros procesos que van a tener una relación muy importante con el metabolismo para que se genere energía. Que lo vamos a observar mucho más adelante en el capítulo 68 a 70, ya que estas sustancias contribuyen a las múltiples funciones de la célula. Control de la función génica y la actividad bioquímica de la célula. A ver,
Chicos, ya les he mencionado hace unos instantes de que existe un control de la función génica. ¿Quién controlaba? El micro ARN. Existen otros, sí. Por ejemplo, directamente nos vamos a pasar aquí abajo. Regulación genética en la que está controlada por el grado de activación de los genes y la formación de los productos genéticos. Y regulación enzimática que controla los niveles de actividad de las enzimas y ya formadas en la célula. En otras palabras, el mismo ADN se va a controlar a sí mismo en un proceso de feedback negativo. Crece uno, baja el otro. Si existe una síntesis proteica de tal tipo, ya no se sintetiza esa proteína. ¿Ok? Pero a la vez existen diferentes formas de regulación, otras formas de regulación genética. Y hemos hablado de dos. Feedback negativo, que sucede que se autocontrola. El microRN, que controla la síntesis proteica, como ya lo hemos mencionado. Y aquí vamos a encontrar otra. Chicos, aquí encontramos nuevamente la polimerasa 2 que va a formar al ARN. La polimerasa 2 no se va a juntar al ADN en la parte donde le dé la gana. Sabemos de que existe un determinado gen y el gen, como por ejemplo, comienza desde acá y termina hasta acá. Pero aquí debe de haber una señalización, sí. ¿Y cómo se le va a llamar esa señalización? Señalización TATA. ¿Por qué? Tiene timina, adenina, adenina, timina, adenina, 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 adenina y citadenina, si no me equivoco. Entonces, la polimerasa número 2 va a encontrar esa señalización. Ah, acá estás. Se pega acá y ¡pum! Comienza a dividir el ADN para la formación de ARN. ¿Ok? Gracias también a un complejo de una caja TATA, que es la que va a identificar a ello. Y a un complejo IRN, que bueno, no es la secuencia iniciadora. ¿A qué se le va a llamar secuencia iniciadora? Secuencia iniciadora se le denomina a unos determinados nucleótidos del ADN que va a promover de que la polimerasa funcione correctamente. Esta es la caja TATA para la ubicación. Y el complejo iniciador para que ¡pum! Vaya, y, o sea, sea el visto bueno. Además de que existen diferentes eh, sustancias dentro del mismo ADN que hacen de que exista una regulación. Por ejemplo, aquí encontramos un aislador. ¿Qué es lo que va a hacer el aislador? Si se encuentra el promotor basal con este aislador, chao transcripción, va a inhibir la transcripción. Pero si existe un reforzador y aquí elementos promotores proximales, si se unen estos de acá, factores de transcripción que va a promover la transcripción. ¿Ok? Estos pueden estar, no aquícito, no pueden estar muy cerca del comienzo de la transcripción o del gen. Este es el gen, ¿cierto? Aquí comienza el gen y aquí termina el gen. Estos elementos promotores proximales, factores de transcripción, pueden estar lejísimos, pero son específicos para cada gen. ¿Ok? Pueden estar lejos, pero son específicos para cada gen. Por lo que es muy importante mencionarlos, ya que funcionan en la regulación o control de la transcripción. Porque son factores que van a promover la transcripción. Y también existen los aisladores. Su aislador de este gen puede estar también muy lejos. Puede estar lejísimos. Pero está ahí. O sea, sí está, por más que esté lejos, está ahí. Vigilante y pendiente de que todo se lleve con normalidad. O si no, se inhibe la transcripción y listo. El sistema genético de ADN controla la reproducción celular. La reproducción celular es otro ejemplo del papel ubicuo que tiene el sistema genético de ADN en todos los procesos vitales. Los genes y sus mecanismos reguladores determinan las características del crecimiento celular y también si se dividen para formar nuevas células. De esa manera, el sistema genético es tan importante controla la etapa de desarrollo del ser humano desde el óvulo unicelular fertilizado a funcionante. Es decir, hay un eje central de la vida que es el sistema genético del ADN. Como ya les he mencionado, ¿por qué todas las células no se parecen entre sí? O, mejor dicho, perdón. ¿Por qué algunas células o algunos tejidos no son idénticos a otros? Porque justamente en esos tejidos existe una expresión celular única. No se expresan todos los genes, se expresan determinados genes. Y gracias a esa expresión de determinados genes hacen que esa célula adquiera determinadas características. ¿Gracias a quién? Gracias a las células madre. Porque la célula madre tiene la capacidad de producir cualquier célula.
cualquier célula. Entonces, esa célula madre va a dividirse. Bueno, vamos a comenzar primeramente hablando del óvulo, ¿no? El óvulo se va a juntar con el espermatozoide y el óvulo se juntan, se unen su ADN, entran en un proceso de entrada de calcio donde se va a cerrar completamente como si fuese una caja fuerte del óvulo y va a iniciar el proceso de división, de una división absurdamente rápida que bueno, ¿no? Va a dar una forma de que ese óvulo ya no es redondito, sino va a dar una forma de que ese óvulo tiene mogotes por aquí, mogotes por allá, llamado mórula, y esa mórula va a seguir evolucionando hasta convertirse en un blastocito, y este blastocito va a convertirse en un embrión, este embrión se va a convertir en un feto, y así hasta que sale un ser humano del cuerpo femenino, ¿no? Eh, de esta manera es de que ya se están diferenciando las células. Porque ya se están expresando unas cuantas células para este aspecto. Y desde el blastocito ya una determinada zona del blastocito está determinada para la formación de un determinado tejido. ¿Ok? Desde ahí ya se está formando esa regulación. O mejor dicho, esa diferenciación celular. Y cuando nosotros ya somos adultos, o mejor dicho, cuando ya salimos, ¿no?, del cuerpo femenino por el proceso llamado el parir de la mujer, ¿no? Salimos del cuerpo femenino y simplemente ya estamos ya con nuestros órganos definidos y esos órganos ya tienen esas mismas células. Entonces, la reproducción de esas células van a ser para reemplazar otras células que cumplen esa misma función. Por ejemplo, las células del hígado se reproducen para hacer crecer el hígado o para reemplazar algunas células que faltan dentro del hígado, porque existe un proceso llamado también apoptosis. ¿Para qué sirve la apoptosis? La apoptosis es muy importante para la formación de diferentes conductos dentro de nuestro organismo. Por ejemplo, cuando nosotros hemos sido óvulos, o mejor dicho, huevo cigoto, el huevo cigoto es totalmente redondo, ¿ok? Pero nosotros tenemos un orificio muchos orificios en nuestra cabeza, que algo debió de pasar, ¿no? Si éramos redondos completamente, algo debió de pasar para que se fuera, por ejemplo, nuestro oído, que es un canal, nuestro sistema digestivo, que es un tubo prácticamente, o nuestros ojos, que tienen orbitales, ¿me entienden? Entonces sí, efectivamente, para eso sirve la apoptosis, porque mientras nosotros vayamos evolucionando en el vientre femenino, mientras nosotros vamos evolucionando del vientre femenino, esa regulación de dónde van a estar nuestros dedos, dónde van a estar la división de nuestros dedos, el canal auditivo, lo va a formar justamente la apoptosis, que es la muerte celular programada. Porque las células, como verán, se forman así, o sea, estamos hablando ahora del blastocito. El blastocito está como si fuese un tipo C, una tipo C. A ver cómo lo puedo. Algo así. Ok, este es un blastocito. Eh, y ya se está programando. Mientras más va pasando el tiempo, más se está programando la diferenciación celular. Ok, aquí, por ejemplo, ya se está diciendo esto va a ser para tal cosa y esto va a ser para tal cosa. Que lo vamos a estudiar en el capítulo de embriología mucho más adelante. Ok. Pero muy aparte de ello, ¿qué tal por aquí se está formando Aquí dice, ya, tú vas a ser parte de los brazos. Los brazos en todo caso serían así. Pero no, nosotros tenemos dedos con hendiduras. Entonces, viene la muerte celular programada, natural, de las células para formar justamente esos espacios. Esos espacios de tal forma de que tengamos nuestros dedos, tengamos los oídos, tengamos unos importantes conductos, ¿ok? Por eso es muy importante el apoptosis, por eso es crucial el apoptosis, ¿ok? Eh, entonces, ya hemos mencionado acerca de que se dividen las células para formar otras de su misma estirpe y de que la muerte celular programada es crucial para la formación de los conductos o de la separación de diferentes tejidos, ¿no? Colocando como ejemplo en conductos nuestros oídos y colocando como separación de órganos, por ejemplo, a nuestros dedos, ¿no? Entonces, ¿por qué todas nuestras células no son rojas?
Todas nuestras células no son rojas porque existe un proceso de transcripción. ¿Ok? Un proceso y también un proceso de traducción. En ese proceso de transcripción no se expresa cualquier gen como si le fuese a dar la gana a la célula. Simplemente expresa la célula un determinado gen y, ok, expresó ese determinado gen y, y pues genial, ¿no? Al expresar ese gen, otra célula no tiene que expresar ese gen. O también podría hacerlo. Y otra célula más bien no. Entonces, esa diferenciación genética es quien hace que nosotros tengamos cabello rubio, ojos claros, piel clara, piel oscura, tengamos, si nuestro familiar ha tenido cáncer, tengamos esa pequeña porcentaje de que nosotros también tengamos cáncer, de que tengamos diabetes. Eso es todo gracias a este sistema genético. Y ahora vamos a tocar el tema cáncer. ¿Por qué el cáncer? Porque el cáncer es la anomalía del ADN. Miren, señores, aquí encontramos una célula animal, eucarionte, porque no tiene una pared celular como las que tienen las vegetales y tiene un núcleo bien definido. ¿Ok? Entonces aquí encontramos al ADN. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando existe una reproducción, la reproducción celular, el ADN se encuentra aquí. Y si existe una reproducción celular normal, sin absolutamente nada, se reproduce normalmente. Aquí, al final de la célula del ADN, encontramos algo llamado telómero. ¿Ok? Este es el cromosoma, estos son los telómeros. Entonces se reproduce la célula así y su hija es así, idéntica a ella. Listo, no hay célula replicante. Pero ¿qué sucede con las células cancerosas? Cuando el ADN es canceroso es porque este telómero no es el mismo que el anterior. Si el telómero de acá es así, miren, no es esta misma distancia, el otro telómero es así. Miren la diferencia de distancias. Entonces, al haber esa diferencia, ya estamos hablando de una anomalía genética. Y al hablar de una anomalía genética, ya estamos hablando de la formación de una nueva célula. Y esta célula se va a reproducir. Y como se va a reproducir, esa célula ya no viene a ser nada parecida a las otras células. Entonces, esa célula va a formar un nuevo tejido llamado neo. Neo de nuevo, plasia de tejido. Plasia de tejido. Neoplasia. ¿Ok? Esa es la razón por la que existe la famosa el famoso por la que nace la neoplasia. Pero les voy a contar algo muy importante ya que vamos a terminar, miren. Ya vamos a terminar. ¿Gracias a qué viene la neoplasia? ¿Gracias a qué viene el telómero? O una malformación o el telómero que cambia. Bien, aquí hay una. Enzima telomerasa que va a romper al telómero como si no le importase nada y ya se forma una malformación del ADN. Pero otra muy importante y que ocurre, que es la más importante según mi opinión, es de que nuestras células no pueden morir cuando les dé la gana. Cada una tiene su determinado tiempo de vida. Por ejemplo, las células de la piel tienen 24 a 40 horas de vida, mientras que las células del estómago tienen 165 días de vida. ¿Ok? ¿Qué es lo que sucede cuando las células del estómago, en vez de vivir 165 días, viven ahora una semana? Póngase este ejemplo. El Helicobacter pylori es una bacteria que va a taladrar nuestro estómago. Y si nosotros no estamos fuertes inmunológicamente, no nos alimentamos correctamente, el Helicobacter pylori está en fiesta porque va a taladrar el estómago y va a hacer lo que quiera con nuestro estómago. Entonces, al hacer lo que quiera con nuestro estómago, está taladrando y está matando células. Y ustedes saben de que en el estómago existe ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico va a matar inclusive más células. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? De que el estómago va a decir, oye, mira, nos están matando. Vayamos a reproducir más células, si no va a producir un daño dentro de todo nuestro organismo. ¿Y qué es lo que va a suceder? Y las células van a decir, oye, sí, van a acelerar ese proceso de reproducción. Existe un guardián del ADN o un control de calidad del ADN que lo vamos a denominar proteína P53. ¿Ok? La proteína P53 es aquella que va a
verificar si todo el ADN en la reproducción celular está correcto. Pero, ¿qué sucede si lo apuramos? ¿Qué sucede, chicos, si ustedes están escribiendo rápidamente un trabajo? A veces nos equivocamos sin querer queriendo. Entonces, ese control de calidad también se equivoca. Normalmente, cuando existe una anomalía en el ADN, el control de calidad dice, ok, no, está mal el ADN, vuelve a formarse el ADN nuevamente. Y todo nuevamente se forma. Pero cuando lo apuran, se pasa los errores. Entonces el ADN ya no es el mismo. Ha cambiado el ADN. ¿Ok? Entonces el ADN al cambiar va a formar otra célula. Y esa célula es una célula ya cancerosa. Porque va a formar una neoplasia. Y ese ejemplo se repite en todo. Por ejemplo, en la radiación solar. La radiación ultravioleta va a matar nuestras células epiteliales. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la piel? Va a reproducir mucho más rápido sus células, produciendo un control de calidad malo y una malformación celular y posteriormente una neoplasia. También, si nosotros matamos mucho a nuestro hígado, ¿qué es lo que sucede? Una cirrosis hepática, justamente por esa muerte y esa sobrepoblación, sobre apuro que le estás metiendo a las demás células para que se reproduzcan. Y en fin, existen diferentes tipos de cáncer. Por eso es de que no se puede curar el cáncer aún, porque cada cáncer es específico. Cada ADN es diferente. Cada telómero es diferente de cada persona. Por eso es que el cáncer es bien difícil de curar. Una cura general para todos aún no es posible. Se puede lograrlo, sí, con investigación y todo, pero aún no es posible. Por justamente las razones que ya les he mencionado. Entonces, estas razones póngalo en práctica porque es muy sencillo entenderlo. Y bueno, muchísimas gracias porque aquí ya estamos culminando el capítulo, o mejor dicho, la unidad número 1 del libro Fisiología de Guyton. Muchísimas gracias por escucharme. Y nada, sigan estudiando, sigan creciendo en conocimientos, porque yo también creceré en ellos y espero algún día conversar con todos ustedes que estén viendo este video de esa forma de que, eh, de que tengamos una conversación certera, correcta y científica. ¿Ok? Por mi parte eso es todo. Mi nombre es Jefferson Jesús Ojeda Laime. Ya saben mi correo electrónico. Y muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Y nada, cuídense.